que al emprender hay tanta incertidumbre que si esperas a no tener miedo, a tener seguridad completa, nunca te vas a lanzar. Entonces mi mantra de cuando empecé fue, me muero de miedo. O sea, y no voy a negar que me muero de miedo, pero lo voy a hacer con miedo. Y a mí de las cosas que más me inspiran de la gente es la coherencia con la que hacen las cosas. Y si tienen un tipo de valores que se reflejen en las acciones y en la forma en la que emprenden. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vane, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Somos sus hosts Ale y Vane y estamos súper felices de tenerles hoy aquí. El día de hoy va a ser una dinámica un poco diferente en el que yo, los que todavía no me reconocen, yo soy Vane, voy a entrevistar a Ale sobre un emprendimiento nuevo que está sacando. Creo que era muy importante hacer este capítulo porque la comunidad de Awake es una comunidad de gente que le encanta hacer y hemos tocado muchos temas de conciencia social y ambiental, pero al final del día lo que nos mueve es cómo llevamos todas estas teorías y estas prácticas a la acción, a un proyecto tangible que pueda tener un impacto real en la sociedad. Y el día de hoy, qué mejor que entrevistarle a Ale, que está pasando por este proceso. Ella recién está empezando este emprendimiento, pero me pareció muy valioso hacerle esta entrevista para empezar a ver esos pasos iniciales antes de lanzarte a una idea. Y también queríamos demostrarles a ustedes que no tienes que tener la idea perfecta ni todo súper bien definido para lanzarte y empezar. Entonces, bienvenida, Ale. Gracias, qué emoción estar aquí. Un honor tenerte en este espacio. Y bueno, quería empezar, ¿qué estás empezando? ¿Cómo se llama tu emprendimiento? ¿Qué estás empezando? Mi emprendimiento se llama Seeker y es una app para incrementar la salud mental y más que la salud mental, el bienestar mental. Entonces, un poquito para hacer una diferencia, muchas veces cuando hablamos de salud mental, nuestro cerebro se va directo a enfermedades mentales, a diagnósticos clínicos, pero cuando hablamos de bienestar mental, son todas esas herramientas que te ayudan a prevenir cualquier tipo de enfermedad mental. Entonces, Seeker es una app que te da herramientas personalizadas, lo que tú exactamente necesitas, solo una práctica al día para ayudar a incrementar lo que nosotros le llamamos la inteligencia espiritual, que es esta capacidad de conectarte con algo trascendental, de tener propósito en tu vida y de encontrarle sentido a tu vida. Y la ciencia lo demuestra, el poder conectarte con lo trascendental es uno de los principales factores protectores contra la mayoría de enfermedades de salud mental. Y Ale, para los que escucharon episodios pasados, tenemos un episodio sobre inteligencia espiritual donde Ale habló profundamente de qué se trata, porque esa fue su tesis. Y muchos nos hemos graduado, hemos hecho tesis. ¿Qué te llevó a ti a llevar esa idea, a tratar de plasmarla en algo real? A ver, es chistoso, pero justo tuvimos un episodio con Mateo que salió creo que... No, Hace 2 sí, episodios. hace 2 episodios. Y yo me acuerdo clarito que en esa conversación, después de que él contó su historia de emprendimiento y dijo, me hice esta pregunta, ¿qué, o sea, en 5 años si no empiezo lo que quiero empezar ahorita, me arrepentiría o no? Y fue como que esa pregunta se quedó conmigo y después de graduarme yo siempre quise trabajar en este tema, en salud mental y específicamente en herramientas espirituales que te ayuden a incrementar esa resiliencia. Y dije, uno, es algo que el mundo necesita y dos, me arrepentiría demasiado de aquí en 5 años si nunca lo hago. Porque ya es algo que tenía como que un bichito adentro que decía, haz algo como en salud mental, haz algo en salud mental. No sabía el qué y por eso creo que me lancé a hacer la maestría para entender mejor
qué es lo que quiero hacer, pero una vez que ya tenía claridad de la importancia de la espiritualidad y cómo esto resuelve un problema tan importante que tenemos hoy en día como sociedad, solo fue como no puedo no hacerlo. Y yo creo aquí de lo que te escucho es como una manera diferente de empezar algo en el que primero te enamoraste de una causa, de este tema de salud mental, que uno, esa es una de mis preguntas, ¿por qué te importa tanto este tema? Y la segunda pregunta, y la segunda observación es que profundizaste y después dijiste, ok, amo tanto este tema que quiero hacer algo aquí. Creo que eso es en un mundo que nosotros antes, para los que conocieron a Wake desde un principio, siempre hablamos de emprendimiento. Creo que el emprendimiento se puso de moda, pero yo aquí rescato mucho que esto no es hacer por hacer, sino es hacer porque encontraste como un propósito o algo que realmente te llamaba. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Sí, solo antes de responder cuál es ese propósito, yo creo que es súper válido lo que tú dices y súper importante que esta idea o este paso fue la acumulación de varios años de dejar que esa idea se incube. Y no solo esa idea, pero esa curiosidad. Entonces, ¿cómo empezó? Estábamos en Nueva York, hemos contado mucho esta historia. Creo que el primer capítulo de este podcast cuenta exactamente nuestra historia de cómo pasamos de vivir en New York a emprender y hacer Awake y enfocarnos más en todo este tema de salud mental. Pero ahí estábamos como en el peak de nuestra carrera profesional en el sentido de trabajando en un fondo de inversión en Nueva York, como en el lugar que siempre quisimos y tan desconectadas de nuestro ser. Y yo en verdad era tan miserable en pocas palabras. O sea, me acuerdo levantarme con taquicardia, me acuerdo trabajar interminables horas y decir, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, esa experiencia a mí me cambió completamente la vida y cuando decidimos renunciar y regresar a Ecuador para intentar encontrarnos y entender o sea, cuál es el sentido de esta vida, ahí fue cuando me empecé a meter mucho en todo este tema, empecé a leer mucho sobre espiritualidad, sobre herramientas de desarrollo personal, y yo creo que siguiendo esa curiosidad, me empecé a empapar del tema y a entender lo importante que es para nuestras vidas. Y fueron 2, 3 años de simplemente alimentar esa curiosidad, leyendo libros, yendo a retiros, tomando cursos, pero nada muy formal. Y ya cuando sentí que estaba en un punto en el que quería dar el siguiente paso, ahí fue cuando decidí hacer la maestría. Y ya, después de la maestría, el siguiente paso natural para mí fue, ok, voy a empezar esto, pero para la gente que nos escucha, yo sé que a veces es como que ya necesito empezar algo y necesito empezarlo ya, pero muchas veces es muy sabio simplemente alimentar tu curiosidad. Entonces, ¿qué es lo que te llama la atención? Pueden ser temas tan variados y tan diversos, pero ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre o cosas que haces y de la nada pierdes la noción del tiempo? Ya esas cosas son pistas que te dan como que una idea de por dónde puedes ir. Y no tiene nada de malo tener un trabajo en el que tal vez no te apasione y no sea tu propósito, pero que te dé estabilidad para poder enfocarte en alimentar esa curiosidad y ya cuando va a haber un momento en el que te sientes listo y ya te sientes incómodo y quieres dar ese siguiente paso. Entonces, yo creo que eso es demasiado, demasiado importante. Sí, me encanta la reflexión que haces porque otra vez pensamos o tenemos este deseo de actuar rápido y muchas veces creo que al actuar sin conciencia o sin ese propósito, el emprendimiento va a cambiar mucho. Todos los que son emprendedores saben que generalmente empiezas con una idea y terminas haciendo otra cosa completamente, pero si tú tienes un propósito muy claro, en el caso de Ale, que es ayudar a resolver el tema de la salud mental o de no es solo salud, sino también Bienestar. del bienestar mental en general. Claro, ahorita es una app, pero puede ser que el día de mañana cambie y creo que eso es súper importante. Pero para regresar a tu historia, entonces tú hiciste tu maestría porque querías profundizar en este tema de salud mental. ¿Cómo pasaste de una maestría y una tesis que es súper académica a dar ese paso? O sea, la verdad, con mucho miedo. Y yo creo que hoy justo leí un quote que me encantó, de Adam Grant, que es este psicólogo de la Universidad de Pensilvania, súper famoso.
y era como un cuadrito y estaba algo que en verdad quieres hacer. ¿Lo haces? Era la pregunta. De ahí era sí, hazlo. La otra respuesta era tengo miedo. Y abajo de eso era hazlo con miedo. Ah, Entonces, esas ujú. eran las dos opciones y me encantó porque yo sí creo que al emprender hay tanta incertidumbre que si esperas a no tener miedo, a tener seguridad completa, nunca te vas a lanzar. Entonces, mi mantra de cuando empecé fue, me muero de miedo. O sea, y no voy a negar que me muero de miedo, pero lo voy a hacer con miedo. O sea, lo voy a hacer a pesar del miedo y con el miedo acompañándome en cada paso. Y cada paso más que doy, más miedo, pero te vuelves amigo de ese miedo y te vuelves como, te acostumbras a la compañía del miedo. Entonces, yo creo que lo más importante para emprender es aprender a hacer con miedo. Nunca se va. ¿Y qué te ayudó? O sea, porque ahorita me estás diciendo hazlo con miedo, pero generalmente cuando tienes miedo no lo quieres hacer. El miedo paraliza o quieres huir o tienes algún tipo de respuesta. ¿Qué usas o qué hiciste para hacerlo a pesar del miedo? Uf, fue súper duro y no quiero sugarcoat nada porque yo creo que decir, sí, solo lánzate y No, hazlo, no, ajá. no es real. O sea, yo estuve meses y meses como en la cuerda floja pensando, ¿me lanzo o no me lanzo? Y me acuerdo que justo se me acabó la renta en Nueva York, tenía que decidir si regresarme a New York, si quedarme. O sea, hubieron tantos cambios en mi vida y yo creo que en ese momento de extremos, o sea, cambios de extremos, yo no podía tomar la decisión de lanzarme. Entonces, lo primero que hice es encontrar un poco de seguridad y un poco como de paz Piso. en ese caos. Entonces, la primera decisión fue, ok, ¿me quedo a vivir en Nueva York o me regreso a Ecuador? Y en verdad, mi emprendimiento tiene más sentido en Nueva York, ahí está el público objetivo, pero también yo dije, ¿qué me va a dar más seguridad a mí como persona, seguridad financiera? La vida en Nueva York es demasiado cara. Entonces decidí, en vez de tener mi base en Nueva York, estar entre Ecuador y Nueva York. Y tengo la suerte que tengo un núcleo familiar que me apoya un montón. Entonces, encontrar esa seguridad de decir, ok, ¿cómo hago que mi entorno me apoye y me dé la seguridad que no voy a tener en el emprendimiento? Porque el emprendimiento es todo lo más incierto, lo más inseguro. Entonces, ¿cómo me aseguro que al menos lo que está alrededor mío esté estable? Entonces, fue mucho, literal, decidir, ok, regresar y hacer base aquí. Y también justo estaba como que en un periodo de transición en mi relación con mi pareja. Entonces, también fue darle mucho tiempo a esa relación para que esté estable y esté sólida, para después decir, ok, ya, esta relación está estable, mi núcleo me apoya, tengo esta estabilidad aquí en Ecuador, tengo mentores, amigos que también me asesoré, hablé demasiado con ellos y una vez que ya encontré como que esa calma, dije, ya, estoy lista y me puedo lanzar. Y yo creo que esa calma se puede ver diferente para todas las personas, pero yo sí creo que hay que hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que necesito para cubrir mi necesidad de seguridad? ¿Qué es lo que me hace sentir segura? Porque vas a sentirte tan insegura al emprender que hay otras cosas en tu vida que te tienen que dar esa estabilidad y esa calma. Para mí se vio así, mi círculo cercano de amigos, regresar y hacer base en Ecuador y tener como que solidificar mi relación con mi pareja. Y para muchas personas se puede ver diferente, puede ser tal vez conseguir un trabajo a medio tiempo, lo que sea como se vea, pero asegúrate y hazte esta pregunta: ¿qué me da seguridad? Y con esa seguridad, ahí sí emprende, porque si no tienes eso, muy difícil. Me gusta mucho esta reflexión, que es otra vez una manera más consciente de emprender, porque creo que también nos han vendido la idea de es todo o nada. O te lanzas y le das con todo y dejas todo y no duermes y tal, o si no, no vas a ser exitoso. Y yo creo que eso es un condicionamiento que no necesariamente es verdad.
Y lo que tú dices me hace mucho acuerdo. Creo que lo hablé una vez con mi psicólogo, no me acuerdo con quién, perdón si estoy usando sus ideas, no me acuerdo exactamente de quién fue, porque me decían que la vida es como un banquito de 3 patas. Y si tú tienes, perdón, de 4 patas y que puede estar estable con tres. Digamos que la cuarta le hace más estable, pero digamos que con 3 patas sobrevive, ¿no es cierto? Entonces, decía como que justamente si no vas a tener la parte tal vez de seguridad financiera, porque vas a empezar un emprendimiento y tal vez no vas a tener esa parte, asegúrate que tus otras partes o tus otras patas estén bien. Entonces es mucho como que cuidar, como no dejar todo, sino realmente decir, estas otras cosas me van a sostener mientras yo muevo esta energía acá. Y así se vuelve un poco más, te da un poquito menos de miedo, porque dices, ok, aunque todo salga mal, igual en esta parte de mi vida está avanzando, estamos bien. Entonces, me parece súper linda esa reflexión. Y cuéntame cómo han sido estos meses, o sea, desde que empezaste, en qué estás ahorita, eh, y qué ha sido lo más retador. A ver, el primer reto como que súper, súper grande fue tener conversaciones difíciles con mi socia, con mi cofundadora. Yo creo que eso es o sea, si vas a hacerlo con alguien más, tienes que tener conversaciones súper difíciles. Entonces yo me acuerdo que justo estaba contigo en Oxford y tenía toda esta incertidumbre porque para ella también era súper difícil tomar la decisión de dejar su estabilidad, su seguridad financiera para emprender, más en una ciudad como Nueva York, que es súper difícil ya de por sí vivir ahí, ¿no? Entonces fue conversar las dos, súper largo, súper incómodo. Decía, a ver, ¿cuál es tu nivel de compromiso con esto? ¿Estás dispuesta a sacrificar lo mismo que yo estoy dispuesta a sacrificar? ¿Cómo le ves? ¿Qué tan largo plazo le ves? O sea, todas esas son preguntas en las que tienen que estar en la misma página. Entonces yo creo que el primer paso fue asegurarnos de que estábamos en la misma página y nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo, porque si no puedes emprender, apurarte y muchísimos emprendimientos fallan porque los dos cofundadores no tienen la misma visión. Entonces, llegar a ese nivel de profundidad de decir, estamos alineadas, pero en cosas súper también profundas como estilo de vida. Por ejemplo, para las dos, al hacer un emprendimiento de salud mental, estábamos en la misma página que no queremos sacrificar nuestra salud mental en el proceso porque muchos de los emprendedores el precio que pagan es el precio de su salud mental. Trabajan horas como que súper largas, hay toda esta presión y para nosotros nosotros no queremos sacrificar eso. No podemos crear un app en donde estemos ayudando a la gente a ganar resiliencia y salud mental y nosotros quemarnos en el proceso Claro, y sacrificar eso en el proceso. claro. Entonces preferimos crecer más lento, pero cuidar nuestra salud mental. Es algo Ujú. que las dos estábamos de acuerdo. Entonces, ajá, Aquí hay una pregunta que me interesa un montón porque, claro, o sea, me parece increíble y muy coherente y justamente por eso Awake hablamos mucho de emprendimiento con conciencia y el mundo, porque yo he estado del otro lado de ver muchos emprendedores de cerca y he visto que el mundo te va a exigir, justamente hay esa expectativa, que el fundador dé hasta lo que no tiene, que des todo, o sea, y es natural que desde la emoción de hacer algo nuevo quieras dar más, pero hay esta expectativa que casi que se tiene que exprimir hasta la última gota de energía, si no, no vas a ser exitoso. Y también creo que el mundo, por ejemplo, de venture capital, cuando te invierten plata y así, tienen esa expectativa y tienen esa exigencia. Ustedes dos que han decidido hacerlo de una manera un poco más pausada, un poco más mm, alineada con los valores de Seeker, que justamente son cuidar la salud mental, ¿cómo se ve esa propuesta que estás dando tú con un mundo que te exige rapidez, inmediatez y sí, o sea, es extremadamente difícil. Y no voy a mentir, o sea, hacer las cosas con un ritmo sostenible, porque Ari y yo hablamos mucho de sostenibilidad y de hacerlo a un ritmo en el que tú estés bien mentalmente y el planeta esté bien, es muy difícil porque como tú dices, el sistema te exige a que produzcas y produzcas rápido y más si es que recibes capital de riesgo, venture capital, como tú mencionaste, está muy alineado con un crecimiento súper, súper rápido porque al final lo que
quieren la gente que invirtió en ti es recuperar su inversión 10x, 20x en el menor tiempo posible. Entonces ya solo esos valores no están alineados con nosotros, pero también el, el decir, ok, no vamos a irnos por esa ruta, te limita un montón porque la mayoría de capital está en esa ruta. Entonces, por ejemplo, después de que tuvimos estas conversaciones, nos alineamos, sacamos nuestro producto, nos dimos cuenta que sí era algo que la gente necesitaba, sí empezamos a aplicar aceleradoras y sí como que nos empezamos a ir por este camino de venture capital y por suerte estamos y seguimos en un proceso de como entrevistas con un fondo súper, una aceleradora súper importante, pero lo chévere fue que como el proceso ha sido un poco más lento, en la mitad, Ari y yo tuvimos tiempo de reflexionar y las dos dijimos, no se siente alineado. En verdad no se siente alineado porque sabemos que sí, tal vez podemos alzar capital y se nos facilita la vida y se nos baja la ansiedad y se nos resuelve el tema de inestabilidad financiera, pero a largo plazo vas a estar sacrificando valores y forma. Y para nosotros la forma es igual de importante que el resultado. O sea, cómo lo hacemos igual de a dónde llegamos. Entonces, el que ese proceso fue un poco más lento nos hizo a nosotros darnos cuenta, no es la forma en la que queremos hacerlo. Y tuvimos la suerte de también tener tiempo de empezar a hablar con familiares y amigos y hacer una ronda de familiares y amigos, que es capital, yo le llamo paciente, y capital mucho más consciente porque es gente, en este caso fue gente como tú, Vanes, inversionista, pero, Esperemos que le vaya bien a Lali. pero que creen en no solo nosotros como emprendedoras, pero en la misión. Y les importa el impacto y les importa lo que estamos tratando de hacer más que, ok, quiero que esta plata que invertí me crezca 10x. Entonces, encontrar ese capital alineado desde el principio yo creo que es fundamental. Y de nuevo, estamos tan en etapas tempranas que no te puedo decir, esa es la única solución, porque sé que algunos emprendimientos tecnológicos sobre todo, o algunos que requieren un montón de inversión inicial, son difíciles de hacer con capital propio de amigos y familia. Y sí necesitas capital de afuera. Entonces, es mucho ir testeando y viendo qué es lo que te funciona a ti, pero yo sí creo que tener claridad en cuáles son tus valores y cómo quieres hacer las cosas. Y sobre todo tener una socia que esté Que en esté la misma alineada. página y que constantemente te cuestiona y se cuestionan juntas cómo están haciendo las cosas, creo que es fundamental, porque si no es muy fácil irte por la ruta convencional del mayor crecimiento. Y me encanta lo que estás tocando. Tal vez si nos puedes hablar un poco para la gente que está empezando, cómo, si no es de este capital de familia y amigos, existen otras opciones de financiamiento, cómo se llama eso, qué deberían buscar, cuál es el nombre de esas cosas. Sí, o sea, no soy experta en todos los tipos de opciones de financiamiento. De país en país varía un montón, pero por Aquí en ejemplo, Ecuador, aquí en Ecuador no sé si existen, y estoy segura que sí, fondos impacto, ¿no? sí, de gobierno que puedes acceder, pero también hay fondos de inversión privada que se dedican a invertir en emprendimientos de impacto como Impacto Capital, que es un fondo que está liderado por Justin Schwartz en Quito y ellos invierten lo que, o sea, le llaman capital también consciente y paciente. Entonces priorizan el impacto antes que el retorno financiero, pero igual tienen un retorno financiero. Entonces hay opciones como esa, pero también hay opciones de crowdfunding en donde mucha gente pone un poco de plata y te ayuda a llegar a tus objetivos. Hay financiamiento en donde prevendes el producto y con el revenue que generas puedes financiar tu emprendimiento. Entonces, depende mucho de qué modelo de negocios vas a usar, el tipo de emprendimiento que tienes, pero de que hay opciones, hay opciones. Hay también muchos que lo hacen, o sea, se llama bootstrapping, que usas tu propio dinero, tu propio capital, inviertes al inicio y vas creciendo poco a poco con lo que genera tu producto, lo que sea que estés vendiendo. Entonces, no siempre la inversión de capital de riesgo, el venture capital es la opción, la mejor opción para
los emprendimientos. Me encantan todas estas reflexiones, desde hacerlo a pesar del miedo, o sea, hacerlo con miedo, hacerlo a tu manera, con coherencia, em, y también tener un propósito muy alineado que te permita tomar estas decisiones, porque es como esa brújula en la que vas hablando y también está este alineamiento y esta coherencia con tu co-founder. Todas esas cosas yo creo que entran dentro de este modelo de emprendimiento consciente, en el que no solo tienes un impacto hacia afuera en la sociedad, pero también es un impacto en la vida del fundador, en el proceso, en lo que dices tú, en cómo vas haciendo las cosas de una manera sostenible. Y creo que eso es algo que muy poca gente habla, porque hablamos mucho de los resultados, de cómo llegar o del financiamiento que lo tocamos, pero muy pocas personas hablan de la forma, que es algo que me encantó que acabas de tocar tú. Es como si tú quieres que ese emprendimiento sea a largo plazo, entonces tú también tienes que estar bien en el proceso y eso es algo que creo que encapsula muy bien este nuevo enfoque y y lo que significa Awake, que es justamente esas dos cosas. Ajá. Me encanta esta reflexión porque ahora que estoy emprendiendo, qué difícil es encontrar a otros emprendedores que lo estén haciendo así y qué difícil es mantenerte coherente con esa visión y esos valores. Y me encanta que este sea un espacio porque hemos conocido gente que lo ha hecho a través de Awake y que sea un espacio en donde podamos seguir compartiendo historias de gente que está haciendo las cosas diferente y que está haciendo las cosas a su manera muy alineado con los valores que cada persona tiene. Y eso es tan lindo de ver y tan raro de ver hoy en día que sí, a mí de las cosas que más me inspiran de la gente es la coherencia con la que hacen las cosas. Y si tienen un tipo de valores que se reflejen en las acciones y en la forma en la que emprenden y que no sacrifiquen eso en el proceso. Pero de nuevo, sigo súper temprano en el proceso, así que veremos en unos años cómo me va. Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca el proceso de Ale. Igual vamos a seguir haciendo episodios para que ustedes conozcan los retos, cómo va haciendo las cosas. La idea es que se abra este espacio. Sabemos que en nuestra comunidad de Awake la mayoría son emprendedores, la mayoría están haciendo cosas. Entonces, les invitamos también que nos escriban, nos cuenten de sus proyectos. Vamos a estar sacando en estos siguientes episodios emprendedores de esta comunidad para que ustedes también se inspiren, gente consciente que está haciendo cosas, que no solamente se queda en qué chévere esta idea, sino realmente están llevando todo esto en la práctica y los vamos a traer a que conversen con nosotros, ustedes los van a conocer y también si ustedes tienen un emprendimiento consciente que creen que puede ser parte de esta comunidad de Awake, escríbanos, Ali y yo siempre estamos súper pendientes de sus mensajes. Y si tienen cualquier duda, reto, algún bloqueo al emprender, también mándenos sus preguntas. Podemos hacer capítulos enteros de temas específicos. Y sí, y la idea es irnos ayudando los unos a los otros y generar más espacios y más oportunidades para emprendimientos que quieran tener un impacto y que quieran hacer las cosas bien. Con eso cerramos este capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Awake Podcast. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.